Bienvenidos a Sabores con Lucía. Hoy tengo para ti una receta especial, rápido, para elaborar tacos, empanadas, arepas rellenas, lo que tú quieras. Vamos a hacer picadillo o carne molida, bien preparada para comer en diferentes formas. Vamos a usar 1 libra de carne y te la voy a enseñar a hacer saludable. Vamos a acompañarla si deseas, ya lista o elaborada la carne. Podemos hacer tacos, por eso estoy picando lechuga, voy a picar tomates. Si no, también puedes preparar una masa o una harina bien elaborada para hacer unas arepas o empanadas. Como puedes ver, depende de lo que vayas a hacer, pero la carne se va a hacer de igual manera, no jugosa sino seca. ¡Comenzamos! Sabores con Lucía, enseñándote mis secretos. Y espero te suscribas y gracias por comentar. Empezamos. 1 libra de carne, y si es carne que no tenga mucha grasa, mucho mejor. Como puedes ver, tengo sazón, un condimento de carne. Puedes usar cualquiera, este es muy bueno. Y vamos a usar 1 cucharada por todos los lados y vamos a tratar de que toda la carne esté envuelta en el condimento. Media cucharada de ajo en polvo por todos los lados. Igualmente, este sazón o condimento tiene ya sal y pimienta, así que tienes que tener cuidado con la sal. Vamos a colocar media cucharada de aceite de aguacate, que es el mejor para cocinar en altas temperaturas. Y vamos a cocinar a media temperatura y no la vamos a cocinar totalmente. Pero eso sí, lo hacemos rápido. Próximamente lo que vamos a hacer es voltearla y que esté medio cocinada, porque el secreto va a ser que vamos a drenarla, que quede un líquido, como te vas a dar cuenta en esta próxima video. Míralo. El líquido ese no lo vamos a usar. Vamos entonces a retirarlo del fuego y procedemos a colarlo, que no quede nada de ese líquido. Como puedes ver, limpiamos la sartén, le colocamos aceite y vamos a colocar la carne ya colada. Y el único condimento que le vamos a colocar va a ser un condimento para tacos que ya viene preparado. Lo puedes conseguir en el automercado, pero si no, eso le da un sabor un poquito más picoso o picante, pero si no, con el sazón de ajo en polvo y de carne sería suficiente.
y va a ser solamente a cocinarlo por unos minutos nada más, porque ya estaba casi lista. Listo ahora a servirlo. ¿Estás lista para hacer unas ricas empanadas o arepas rellenas o, por qué no, unos tacos deliciosos? Gracias por visitar mi canal. Si tú supieras qué olor, qué aroma más rico tiene la carne. Gracias por comentar. Te espero en mi próximo video. Y una cosa, no se te olvide activar las notificaciones para que estemos en contacto. Sabores con Lucía, enseñándote mis secretos.